Y cuando pensamos acerca del liderazgo, siempre está bajo observación, siempre está como, es algo que siempre se está vigilando, como coloquialmente decimos, ¿verdad? Está bajo la lupa. Todo lo miramos como que muy a detalle, estamos ahí esperando qué cosas hacen, ya sea bien o mal, pero siempre se está como esa bajo observación. Y no importa de qué tipo de liderazgo nos estemos hablando, ¿verdad? Puede ser líderes sociales, líderes políticos, líderes familiares, nuestros líderes en el trabajo, los líderes en las escuelas, incluso en los diferentes como hasta en grupos de amigos y todo esto, ¿verdad? Siempre estamos como que vigilando qué está pasando. Y los líderes espirituales, pues obviamente no son la excepción. También se encuentran bajo esta lupa que todos están viendo. Y es algo de esperarse, pues al estar en esa posición de liderazgo, le permite llevar a buen puerto a las personas que están, digamos que bajo su cuidado, que están, pues sí, están bajo su responsabilidad, digámoslo de esta forma, ¿verdad? Y esto será diferente dependiendo de qué tipo de líder estemos hablando, ¿verdad? El tipo de cuidado que tendrá que tener con las personas o la dirección que esté dando, pero al final de cuentas, mucho del éxito dependerá del trabajo que él está haciendo. Ahora, cuando existe esa falta de un buen liderazgo, pues obviamente habrá resultados deficientes, que a su vez se podrán transformar en consecuencias tanto para el líder como para su equipo, como que todos empiezan a sufrir ese tipo pues de falta de liderazgo que existe, ¿verdad? Y eso vamos a encontrar un poco el día de hoy con los hijos de de Elí. Y vamos a ver que el pueblo de Israel estaba pasando como por una etapa pues difícil, ¿no? Vienen saliendo de una etapa muy difícil con la época de los jueces y como que más o menos ahí otra vez quieren empezar a hacer las cosas bien, como que quieren retomar el camino correcto, si lo queremos llamar de esta forma, ¿verdad? Y lo que vamos a encontrar primeramente en los versículos del 12 al versículo 18 es que el pueblo de Dios son guiados por líderes desobedientes a los mandatos de Dios. Imagínate que los líderes espirituales están en esta condición. Dios es un Dios obviamente de orden y demanda por lo tanto que las cosas que se hacen para Él reflejen esta característica de su persona. Él quiere que los ritos, los procesos que se hacen en el templo reflejen este orden. Los hijos de Elí tenían la responsabilidad de ayudar a su papá en las labores sacerdotales. Ellos eran parte de esta familia que tenían esa responsabilidad. Elí, el sacerdote principal o el sumo sacerdote, y sus hijos también eran sacerdotes y ayudaban en todo el proceso que ellos tenían que estar haciendo. Pero estos hombres lo estaban haciendo todo mal. La ejecución de sus responsabilidades realmente dejaba mucho, mucho que desear. ¿Cuál era el problema? El versículo 12 nos dice que los hijos de Elí, así nos los presentan de primera mano, eran hombres impíos. Literalmente, la palabra de Dios, cuando nos dice que eran hombres impíos, nos quiere decir que eran como los hijos de Belial. O otra traducción que podríamos tener es, pues eran hijos de Satanás. Y esto sí es un problema, porque imagínate que esta es la descripción que le están dando a los sacerdotes, a los líderes espirituales del pueblo, los están comparando con hijos de Satanás. Y aquí encontramos al que en algún futuro o en algún tiempo sería el sumo sacerdote, el que tomaría la responsabilidad completa de la vida espiritual del pueblo de Dios. Y se le considera de esta forma. Las personas encargadas principalmente de interceder por el pueblo delante de Dios
eran personas impías. Pero el versículo 12 no termina solamente ahí, sino que nos dice que también estos hombres carecían de un conocimiento de Dios. ¿Cómo puedes guiar a alguien a Dios cuando tú no conoces a Dios? Y esto es lamentable, porque al parecer, al menos nos deja dar una idea, aquí el libro de Samuel, parece que Elí sí tenía un conocimiento de Dios, pero sus hijos no. Era como que era algo raro. Y entonces, está interesante, ¿no? Y esto es un peligro que puede existir, como que padres que realmente sí son, que son creyentes y que conocen a Dios y que tienen una vida como entregada a los sacrificios y a hacer las cosas que tenían que hacer, pero parece que con los hijos no está pasando exactamente lo mismo. Y eso es algo, una aplicación que de hecho que nosotros podríamos tomar para nuestras vidas. Y el pastor Mario, de hecho, oraba acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué pasa a veces como padres? Como padres podemos pensar que nuestra relación con Dios se hereda a nuestros hijos, que ya es algo que ellos van a recibir por llevarlos a la iglesia todos los domingos, por hacer el esfuerzo y tenerlos en una escuela cristiana, o por enseñarles que deben de orar antes de acostarse, o que deben hacer oración antes de los alimentos, varias de estas cosas, ¿no? Pero no es así. Lo que realmente es, nosotros debemos de buscar y fomentar que nuestros hijos desarrollen verdaderamente una relación personal con Dios. No podemos saber si Elí lo buscó, pero parece que no. Parece que Elí estaba muy enfocado en lo que tenía que hacer y en vivir la vida del sacerdocio, pero parece que faltó ilustrar y llevar a sus hijos por ese camino. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de vivir la palabra de Dios, de vivir lo que decimos en la iglesia o allá afuera, también dentro de nuestra casa, para que nuestro testimonio pueda impactar la vida de nuestros hijos y de esta forma ellos puedan realmente vivir una relación con Dios. Y en reiteradas ocasiones, este es el problema por el cual los hijos no sienten una verdadera convicción por las cosas espirituales, porque sus padres dicen y se comportan de una forma y en casa son de una completamente diferente. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en este aspecto. ¿Y cómo se muestra entonces la impiedad y la falta de conocimiento de estos hombres, de los hijos de Elí? En Éxodo 29, los versículos 26, 28, nos habla acerca de cómo son las porciones correspondientes de los sacerdotes, de las personas lo que ellos deberían de tomar realmente en los sacrificios. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a la cantidad que ellos deberían de tomar, el tiempo en el cual lo deberían de tomar, e incluso las partes de las cuales ellos deberían de tomar. Pero estos hombres habían cambiado por completo la costumbre. Los versículos 13 y 14 nos describen lo que ellos estaban haciendo. Mientras estaban preparando el sacrificio, las personas que venían a este lugar a ofrecer sus sacrificios, pues estaban en ese tiempo de cocción que se tenía que hacer, ¿verdad? Y llegaban, tal vez no directamente los hijos de Elí, pero o eran ellos o eran sus sirvientes, no lo sabemos, pero llegaban con una especie de un tenedor gigante, de un garfio, ¿verdad? Llegaban y ellos metían, y no importaba de qué parte era o si era el tiempo en el que ellos deberían de tomar, ellos literalmente llegaban y se servían con la cuchara grande y agarraban todo lo que ellos querían agarrar. Y no era la forma en la que ellos deberían de estar tomando parte del sacrificio. Dios había reservado algo para el sacerdote, pero no era de esta forma como lo tenían que estar haciendo.
Y esto lo hacían con todas las personas que llegaban a ofrecer sacrificio al lugar donde ellos estaban. Pero esto no es ni siquiera lo más alarmante. El problema es que estos hombres no solamente quitaban de la porción que le correspondía a la persona que estaba sacrificando, sino que el versículo 15 y el versículo 17 nos dice que estos sacerdotes estaban robando, porque eso era, estaban robando la porción que le correspondía a Dios. Entonces, el sacrificio quedaría repartido en tres partes. Una se la quedaría la persona que ofrece el sacrificio, la otra parte le correspondía al sacerdote, y la última parte, había una parte que era especial, que solamente era para Dios. Pero los hijos de Eli vieron esta parte que le correspondía sola y exclusivamente a Dios como algo que le podía corresponder a ellos, que ellos podían tener beneficio acerca de esto. Y si algún mortal que fuera ahí a ofrecer su sacrificio osaba ponerse en contra de que ellos tomaran de esa porción que le correspondía a Dios, mira lo que estos hacían. Estos hombres le amenazaban. O sea, se comportaban como unos bandidos, literalmente. Si alguien les decía, fíjate, mira, primero déjame quemar lo que es de Dios, la parte que le corresponde a Dios, y después puedes tomar lo que a ti. No. Si no me dejas tomarlo cuando yo lo quiero, pues lo vamos a hacer a la fuerza, ¿verdad? Lo haremos a la fuerza. Y tal vez ellos querían la carne, la mejor carne para comer ellos, o tal vez le estaban negociando con esta carne. No sabemos. Hay muchas teorías de por qué, ¿verdad? Pero realmente no sabemos qué estaban haciendo. Lo que sí podemos ver es que estos hombres se habían convertido en ladrones en el templo. Los líderes espirituales del pueblo de Dios, los que deberían de estar velando por la integridad espiritual del pueblo, eran los que estaban poniendo el desorden, los que estaban robando, los que estaban rompiendo los ritos, los que estaban quitando incluso a Dios, porque no lo consideraban importante, no consideraban que esto era lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Ellos utilizaban la posición de sacerdocio para lucrar, para servirse a ellos mismos. Y esto es triste. El versículo 17 nos dice que esto que estos hombres estaban haciendo era una ofensa muy grande para Dios. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que para Dios era importante, ellos dijeron, no, eso no es importante, esto es algo de beneficio para nosotros, ¿verdad? Y esto también llega a ser una advertencia entonces para el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, porque la responsabilidad que Dios nos ha otorgado no debe usarse nunca para un fin propio. No debemos de tratar de buscar esa posición que Dios nos ha dado para sacar ventaja de esto. No debemos tomar entonces a la ligera la santidad de Dios. En cualquier posición que nosotros estemos desarrollando, y no solamente creo que como liderazgo de la iglesia, sino como cualquier creyente, no deberíamos de tomar a la ligera lo que para Dios es de verdad importante. El orden, debemos de estar muy pendientes acerca del orden que Dios demanda también en su servicio, cómo a Él le gusta que las cosas se estén haciendo, y todo lo que se hace debe ser como Él lo demanda, y para que si lo podemos llamar, el beneficio único sea para Dios, que la gloria sea realmente para Dios, y todo lo demás después
después se suplirá y correrá, ¿no?, sin ningún problema, pero nunca buscar sacar ventaja de lo que le corresponde solamente a Dios. Imagínate ahora cómo se sentían esas personas, pues al verse robadas por sus líderes espirituales. No había mucha esperanza para el pueblo de Dios con estos futuros líderes. Y Elí pues no puede ni cumplir con su papel de padre, al parecer. Sus hijos son un desastre, no ha podido educarlos bien. Como su papel de sacerdote, pues no puede poner en cintura, agarrar y trabajar con sus, perdón, con sus ayudantes, que son sus hijos también, para que hagan los ritos como la ley de Moisés lo mandaba. Entonces no hay mucha esperanza, pero hay una pequeña luz de esperanza en esta historia. En el versículo 18, como bien leía Aarón en la parte de la lectura, tenemos al pequeño Samuel sirviendo a Dios. El versículo 18 nos dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Es interesante cómo nos marca que un joven está haciendo las cosas completamente diferente a lo que estos dos hombres estaban haciendo. Cómo ministraba delante de Jehová, para Jehová, hacía las cosas para Dios y no para su propio beneficio. Aún a su corta edad ya presentaba un servicio para Dios y tal vez eran cosas pequeñas. Tal vez no estaba en el mero sacrificio, las cosas que el sacerdote tenía que hacer, pero ya estaba sirviendo a Dios de una u otra forma y lo hacía de la forma correcta, al parecer. Y es interesante ver y cómo nos marca que desde joven él ya llevaba una vestidura que era reservada solamente para los sacerdotes, para las personas que estaban involucradas en el servicio de Dios. Y entonces esta es la luz que empieza a dar aquí en Primera de Samuel. Esto empieza a ver también una comparación con las terribles prácticas que estaban llevando a cabo los hijos de Elí y el ministerio que está llevando el joven Samuel. A pesar de los líderes desobedientes, nuestro Dios soberano siempre tiene un plan perfecto para mantener viva la esperanza. Siempre Dios está moldeando y trabajando de formas increíbles para cuidar la salud de su pueblo, para cuidar lo que a Él realmente le importa. Y es así como Dios continúa trabajando y ahora nos presenta algo de su carácter, de cómo Dios es, y Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Y hablábamos un poco de esto hace 15 días, ¿verdad? Cómo Dios realmente recompensa cuando estamos dispuestos a hacer cosas para Él. Elcana y Ana continuaban llevando el sacrificio correspondiente a Dios cada año, como lo habían estado haciendo y como lo siguen haciendo ahora después de que Dios les ha regalado a Samuel. Ana además aprovechaba la oportunidad pues para entregar un pequeño detalle a su hijo. Imagínate, pues ha tenido que dejar a su hijo tal vez muy pequeño y pues ese sentimiento, ¿no? De pues ya no está conmigo, el bebé, la persona por quien tanto tiempo estuve orando, ¿no? Y con tanto deseo. Y entonces Ana pues aprovechaba estas oportunidades para llevarle un pequeño detalle a su hijo. Entonces llevaba una túnica pequeña que ella misma hacía, seguramente con sus manos y con mucho amor y con los mejores materiales que ella podía encontrar para regalar a
a sus hijos, ¿verdad? Y recordemos lo que aprendíamos la semana antepasada acerca de cómo como padres debemos desprendernos de los hijos y debemos estar dispuestos a hacer este sacrificio. Pero recordemos que si tenemos el enfoque correcto, debemos entregar nuestros hijos a Dios, así como lo hizo Ana, ¿verdad? Y nuestro amor por Dios se verá reflejado en este paso de entrega a nuestros hijos a Él. Y cuando hacemos lo correcto, aunque puede ser difícil muchas veces, Dios trae paz a nuestras vidas. Y parece que Ana y Elcana encontraban esta paz en Dios, sabiendo que ellos estaban haciendo lo correcto. Porque imagínate el choque. Obviamente Ana y Elcana sabían lo que estos dos hombres estaban haciendo ahí en el templo, y ahora ellos habían dejado a su hijo pequeño ahí, y era como, ¿y qué le van a enseñar? O sea, sí se lo dejamos a Elí, pero ahí están estos también. Y Samuel obviamente va a escuchar y va a ver muchas de las cosas que estos están haciendo, pero la paz que estos padres pueden tener es que saben que Dios está cuidando de su hijo, porque ellos están haciendo las cosas correctas. Y esto debe darnos esperanza también a nosotros, ¿verdad? De hacer las cosas correctas, incluso cuando el Señor demanda que entreguemos a nuestros hijos. Y aparte, Dios recompensa esa fidelidad y esa confianza puesta solamente en Él. Ana entrega la posesión más valiosa que ella podía tener, ¿verdad? Pues era su hijo, era lo que ella tanto había deseado, perdón. Y ahora Elí tiene un mensaje importante para esta pareja en el versículo 20, de parte de Dios. Y Dios les dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Dios le promete hijos y Dios le da 3 hijos y 2 hijas. Tú me diste un hijo a mí, le dice Dios. Bueno, yo te doy más hijos a ti en recompensa por lo que tú has hecho. Entonces debemos de recordar que nosotros tenemos un Dios que recompensa nuestra fidelidad y sacrificios a Él. Y siempre queremos tener cuidado con esto de no pensar que es un sistema de inversión, ¿verdad? En el cual, como a veces cantan los niños, en que le damos un peso a Dios para que el Señor nos dé 2 pesos. No funciona así. Tampoco es que, bueno, pues le voy a dar un hijo para que me dé otros 5 hijos. No funciona de esa forma, pero Dios sí nos va a recompensar nuestra fidelidad cuando ofrecemos desinteresadamente a Dios. Él nos recompensa como claramente nos dice el versículo 20. Dios está recompensando a esta familia por lo que ellos han hecho, por lo que ellos han estado dispuestos en dejar, en soltar para Dios, para el servicio de Dios. Y al final, realmente esto va a ser reconfortante para todas las personas involucradas. Y nuevamente, aquí cuando se nos está presentando algo bueno que está pasando, nos vuelve a recordar que hay una esperanza para el pueblo, que Dios está obrando y que Dios no ha dejado de lado a su pueblo. Y nos dice el versículo 21, la última parte, que el joven Samuel crecía delante de Jehová. Seguimos teniendo esa luz de esperanza en Samuel. Samuel sigue apareciendo como la esperanza que Dios tiene para el pueblo en ese momento. El joven seguía creciendo delante de Dios. Eso implica entonces que él estaba en los caminos de él, que estaba conociendo más a Dios, pero que aparte estaba sirviendo a Dios con lo que él estaba aprendiendo, y lo que él estaba haciendo
las cosas que estaba aprendiendo y practicando, parece que eran aceptas delante de Dios. Y Dios lo veía como algo agradable a lo que estaba pasando. Y Elías, tal vez al ver toda esta situación que está pasando con esta familia del Cana y Ana, que parece que están haciendo las cosas bien, y cómo Dios los ha recompensado, y cómo su hijo está creciendo delante de Dios, como que le dan ganas de también ponerse las pilas y hacer algo ahí en su familia, con lo que está pasando en su familia. Y entonces Elí va y trata de reprender a sus hijos. Pero realmente lo que encontramos es que la reprensión es tardía de Elí. Una reprensión tardía por parte de Elí. Elí no podía decir que él era ajeno de lo que estaba pasando. Lamentablemente él estaba muy involucrado en todo lo que estaba pasando en este tiempo. Entonces él quiere aún hacer las cosas correctas. Él se entera de todo lo que está pasando, todo lo que sus hijos están haciendo, no son cosas muy buenas. Están robando los sacrificios, están intimidando a las personas que querían hacer las cosas de forma correcta, están tomando lo que solamente le corresponde a Dios. Y ahora estaban cometiendo inmoralidad sexual también, con mujeres que dedicaban su vida al servicio al templo, según nos explica Éxodo 38. Y estos estaban haciendo todo mal. Y Elí, al ver el desastre realmente que se había convertido, todo lo que estaban haciendo sus hijos, trata de encontrar una explicación. Y en el versículo 23 les pregunta, bueno, ¿por qué están haciendo? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo todo este desastre? ¿Quién les enseñó? ¿Quién no les enseñó? Como que trata de encontrar algo de lógica en lo que está pasando, pero no hay lógica para esto. Porque realmente todo lo que ellos estaban haciendo estaba causando problemas mucho más grandes que no solamente le afectaban a ellos, sino que ya estaban afectando a otros. Por el mal proceder de estos hombres, el pueblo de Jehová ahora estaba pecando también. El versículo ahí mismo, el 23, les dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, les trata de decir Elí, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Estos líderes que tenían que velar por la salud espiritual del pueblo, han olvidado eso. Y ahora se han dedicado a ellos fomentar el pecado en el pueblo, porque ellos eran el principal ejemplo de pecado que estaban haciendo. Y ahora estaban involucrando al pueblo a hacer lo malo también. Es triste y lamentable lo que estos hombres estaban haciendo. Y en el versículo 25, Elí trata de darles una lección a sus hijos en cuanto al pecado. Les dice, mira, cuando el hombre peca contra el hombre, digamos que no hay tanto problema, porque entre ellos van a resolver la situación. O se otorga un castigo al parte culpable, o tratan de llegar a un acuerdo, lo que sea, pero entre ellos pueden resolver el problema, porque es un problema entre hombre y hombre. Pero cuando el problema es con Dios, cuando tú estás pecando en contra de Dios, entonces la resolución viene directamente de Dios. Esto es, el castigo viene directamente de Dios. Y Elí les advierte que no hay forma de que alguien pueda interceder ante esto que ellos están haciendo. Y es como tratando
de que estos hombres puedan abrir los ojos y darse cuenta de lo malo que ellos estaban haciendo y del peligro realmente en el cual ellos se encontraban. Y nosotros, hoy en día como creyentes, pues gracias a Dios, ¿verdad? Por su pura gracia podemos confiar en que tenemos a Cristo, que intercede por nosotros, porque nosotros, al igual que los hijos de Eli, también hemos ofendido a Dios y hemos pecado en contra de Dios, y así como ellos, no había algo que nos pudiera salvar. Pero gracias al sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, es que ahora nosotros podemos encontrar perdón delante de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestros ritos o por nuestros sacrificios o por lo buen portado o buen cristiano que podamos ser, sino que solamente por la obra de Cristo hacia nosotros, como nos dice Hebreos, podemos acercarnos ahora confiadamente al trono de gracia para entonces alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes el día de hoy, y aún para aquellos que no son creyentes, ¿verdad? Y que ofenden a Dios, la solución, única solución es Cristo, no tus ritos, no lo bueno que puede ser, lo religioso incluso que pudiéramos llegar a ser, sino solamente los méritos de Él. Y entonces, ¿qué le faltó a Eli? Si él tenía todo este conocimiento, él sabía que con las cosas de Dios no se deben de jugar. ¿Qué le faltó? Pues yo creo que a Eli le faltó actuar. Él tenía que actuar, porque él tenía una autoridad doblemente, llamémoslo de esta forma, para frenar las prácticas que se estaban llevando a cabo en el templo. Él tenía toda autoridad para de un golpe quitarlo. ¿Por qué? Número uno, porque él era el padre de estos dos hombres. Por lo tanto, pues son tus hijos, tú los metes en cintura. Estás haciendo las cosas mal y te me vas. O si no quería jugar su carta de papá, pues podía jugar su carta de sumo sacerdote. Tenía toda la autoridad espiritual para quitar a estos hombres que profanaban el nombre de Dios, porque él era el sacerdote que tenía el mayor rango y que podía trabajar o limpiar el pecado que podía encontrar en estos hombres. Pero Elí parece que fue pasivo, por eso fue una reprensión tardía la que Elí tuvo. No quiso hacerlo. Y eso debería de llamarnos a nosotros también, y en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Lo podemos aplicar en diferentes formas. Como padres, ¿cómo lo podríamos aplicar? Pues que no nos falta actuar con nuestros hijos. Vivimos en una sociedad de háblale bonito a tus hijos, pero nada más hay que hablarles. Aunque estén haciendo las cosas mal, hay que hablar, hay que platicar con ellos, hay que hacer que razonen nuestros hijos y todo esto, ¿verdad? Bueno, Elí parece que solamente habló y nunca actuó, nunca llegó a tomar otras medidas, ¿verdad? Pues ten cuidado, papá, que no te falte actuar con tus hijos. El Señor nos manda a actuar en contra del pecado de nuestros hijos. Podemos disciplinar a nuestros hijos y no hay ningún problema acerca de esto, siempre y cuando lo hagamos de la forma correcta. Y obviamente Elí no se iba a poner a disciplinar a unos hombres de 30 o 40 años, ¿verdad? Pues creo que ya era un poquito tarde para él. Pero la mayoría puede actuar ahora con sus hijos. El Señor nos manda a actuar en contra del pecado de nuestros hijos. Pero también como líderes,
creo que es la misma aplicación. En especial, si hablamos de líderes espirituales dentro de nuestra iglesia, que no nos falte actuar. Tenemos que velar por la santidad de Dios en su iglesia. Y a veces nos da pecado, nos da nos da miedo. Como, uy, no hay que decir esto, no hay que hacer esto, pero que no sea más importante el qué dirán, sino lo que Dios dice. Eso es lo más importante. Y eso es lo que debemos de cuidar y velar. Y pues hay jóvenes aquí con nosotros, hay hijos que están escuchando esto y van a decir, bueno, pues esto no aplica para nosotros. Pero joven, también aplica para ti. Y la aplicación es que no pongas oídos sordos al consejo y a la reprensión, tanto de sus padres o de sus líderes. Debemos estar teniendo mucho cuidado en cuanto a esto, porque las consecuencias son grandes al pensar que nada va a pasar. Los hijos de Elí estaban pensando, nada nos va a pasar. Nosotros somos los hijos de Elí, somos los hijos del sumo sacerdote. Nosotros tenemos una posición delante del pueblo. Entonces estamos bien, no va a pasar absolutamente nada. Pues no, porque fíjate qué pasó con los hijos de Elí. ¿Qué hacen estos hombres con lo que su padre les está diciendo, con la reprensión que les acaba de dar, con el ejemplo acerca del pecado y lo que Dios puede hacer con ellos? Ellos no hacen nada. Ellos les vale. ¿Por qué? Porque el Dios soberano ya tenía otros planes para estos dos hombres. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle en un momento. Pero Dios ya había resuelto hacerlos morir, nos dice el versículo 25. Dios ya había puesto fecha de caducidad para estos hombres. Imagínate estos líderes que no quieren escuchar ni a su padre ni a su líder espiritual. Pero nuevamente, versículo 26, hay una luz de esperanza. Dios está preparando a un líder para guiar al pueblo en obediencia. Vemos cómo Samuel sigue creciendo en su carácter y servicio. Y no solamente esto, ahora el versículo 26 nos muestra la aceptación que tenía Samuel, primeramente delante de Dios, pero también delante de los hombres. Versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esto quiere decir que el pueblo lo iba identificando a Samuel como ese nuevo líder espiritual que podía seguir cumpliendo el plan de Dios para el pueblo, ¿verdad? Entonces, como última parte de esta historia que nos presenta Samuel, vemos que lo veíamos en la proposición de la semana antepasada, cómo Dios escoge y exalta al humilde. Y nos da una muy buena lección esta última parte, porque Dios escoge y exalta, pero también Dios rechaza y humilla. Así como Dios nos puede escoger y exaltar, Dios nos puede rechazar y humillar. Un hombre enviado por Dios viene con Elí para darle un mensaje. La primera cosa que Dios le recuerda a Elí es el trabajo que él estaba realizando. Era una encomienda por parte de Dios dada a Aarón, aun cuando estaban en Egipto, ¿verdad? Y fueron escogidos Aarón y su familia por la pura gracia de Dios. No tenían algún mérito para llevar a cabo este oficio, pero Dios había tenido gracia
para con ellos y les había asignado esta labor. Y Aarón, como todos los sacerdotes descendientes, tenían que realizar las siguientes tareas, ¿verdad? Y nos describe ahí un poco los versículos 27 en adelante acerca de las tareas que tenían que realizar los sacerdotes: ofrecer sobre el altar, quemar el incienso, llevar el efod delante de Jehová, administrar las ofrendas del pueblo, y esas eran las tareas de Elí y sus hijos. Sin embargo, Dios le quiere dar como refrescar nuevamente la mente a Elí, y le está diciendo todo esto hasta llegar al versículo 29, y aquí es cuando Dios presenta el reclamo delante de Elí y la queja y el pecado que ellos estaban cometiendo. El versículo 29, el versículo nos dice así: ¿por qué pisotean mi sacrificio? ¿Por qué pisotean mi sacrificio, mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Dios sentía como Elí y sus hijos habían pisoteado su nombre. Lo habían tomado en poco, no les era importante. Y esta es la gran ofensa que ellos hacen. El pecado más grande que cometió Elí. No le tomó importancia a lo que Dios consideraba realmente importante. Él no respetó el nombre santo de Dios. ¿Y qué era entonces lo más importante de Elí? El mismo versículo 29 nos dice: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mi nombre pisoteado, mis ofrendas, mi sacrificio en mi templo. Pero tú has decidido engordar a tus hijos de lo que me correspondía a mí, y tú no has hecho absolutamente nada. Para Elí fueron más importantes sus hijos antes que Dios. ¡Ay, qué malo es este Elí! ¡Qué tonto es este Elí! Pero esa de hecho también debería de ser una advertencia para nosotros. Porque los cristianos podemos cometer y caer en este mismo error. Podemos anteponer a nuestros hijos o a cualquier otra cosa antes que al Señor. Y sabes, estas cosas Dios mismo nos las ha dado. Y ponemos estas cosas como más importantes antes que Dios. Y le damos el lugar que le corresponde a Dios. El trono que debe tener en nuestra vida no lo ocupa Dios, lo quitamos, pisoteamos el nombre de Dios y decidimos poner el nombre de nuestros hijos ahí, el nombre de nuestras posesiones, de mi casa, de mi carro, de mi futuro, de mis estudios, de mi carrera, de mi estatus social, porque eso es lo más importante. Sí, Dios ahí está y ahí le damos lo que sobra, ¿verdad? Pero hermano, pregúntate, ¿qué es lo que tú estás valorando más? ¿Qué has honrado más que a Dios? ¿Qué es esa cosa que tú has puesto en el lugar que solamente le corresponde a Dios? ¿Qué está ocupando ese lugar importantísimo en tu vida que no se lo has dado a Dios? Es tiempo realmente de que nosotros examinemos nuestro corazón en busca de ello, porque es importante, es vital para nuestra vida espiritual. Debemos estar y otorgándole la posición que a Dios le corresponde únicamente y quitar cualquier otra cosa que nos pueda estorbar, porque el castigo de Dios para Elí fue un castigo fuerte. Dios había hecho una promesa a Aarón de que andarían delante de Dios, de que siempre sería su familia los que ocuparían el sacerdocio. Pero esto ya no iba a funcionar. Esta promesa ya no se iba a llevar a cabo. ¿Por qué? Por el pecado de esta familia.
por el pecado de Elí y de sus hijos, Dios iba a erradicar el sacerdocio de ellos. La familia de Elí no solamente sería cortada, sino que sería humillada. La muerte en esta familia sería una constante en todos ellos. Jóvenes iban a estar muriendo. Pronto iba a llegar la muerte a la vida de cada una de los integrantes de esta familia. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron a Dios, porque tuvieron a Dios y a sus sacrificios y a su templo, a su morada, como poco y decidieron pisotearlo. ¿Cuándo iniciaría esto entonces? Todo este castigo que Dios estaba prometiendo para la familia de Eli. Mira la señal que Dios le va a mandar. Pues es una señal tranquila, como para que no se te olvide, más o menos le dice Dios. Tus amados hijos, los que tú preferiste antes de a mí, van a morir el mismo día. Tus hijos, los que tantos aman, morirán el mismo día, para que no tengas duda, Eli, de que el juicio contra ti y contra tu familia ha iniciado. La familia de Elí iba a pasar de ser probablemente una de las familias más importantes, si no es que era la más importante, delante del pueblo de Dios, a tener que andar mendigando por un trozo de pan. Iban a quedar completamente humillados al punto más bajo. Pero este hombre de Dios no solamente da un castigo para Elí, para su familia y lo que ellos estaban haciendo, sino que este hombre de Dios también da la promesa de un sacerdocio bueno. Será un sacerdote conforme al corazón de Dios. Versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Será un sacerdote conforme al corazón de Dios, un sacerdote fiel, estará delante del ungido todos los días. Y aquí podemos encontrar diferentes opiniones acerca de quién será este sacerdote. Algunos dicen, bueno, pues se cumple en la vida de Samuel, y en parte sí, lo vemos. Otros dicen que puede ser el sacerdote Sadoc, que es el sustituto de Elí en el sacerdocio, que esto se cumple en Salomón, en la época de Salomón, más o menos, y también se puede cumplir ciertas de las cosas que podemos encontrar aquí. Pero también podemos encontrar este sacerdote ejemplar que nos describe este varón enviado por Dios en Cristo. Podemos encontrar ese sacerdocio perfecto conforme al corazón de Dios, un sacerdote fiel y que estará delante del ungido todos los días, porque Cristo aplica perfectamente, porque Él será ese rey, sacerdote, que guiará verdaderamente al pueblo de Dios en obediencia y en victoria. Y esa es nuestra esperanza. No solo es la esperanza para el pueblo de Dios, que un día llegaría ese sacerdote perfecto y que ahora podrían gozar de esa comunión con Dios, sino que es esa esperanza también para usted y para mí, en que podamos confiar en que tenemos ese sacerdote perfecto. Debemos entregar entonces nuestras vidas a este Dios santo, porque nuestro fiel y soberano Dios es también santo y celoso. Por lo tanto, demanda obediencia en la vida de su pueblo. Hermano, nuestro Dios sí demanda esa santidad y esa obediencia en sus líderes espirituales, pero también para cada uno de nosotros, de sus hijos,
Dios está demandando esa obediencia. Hermano, no pongas algo más en tu corazón en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Desprendámonos de estas cosas que consideramos como muy valiosas y démosle el lugar a Dios que le corresponde y actuemos y vivamos esas vidas que realmente le glorifiquen solamente a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias por Jesucristo, por ese sacerdote perfecto que tenemos, que podemos descansar en ese sacrificio que Él mismo ejecutó, Señor, y que ahora nos da acceso hasta tu trono, Padre, y que podamos entrar confiadamente, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Señor, ayúdanos como tus hijos a que podamos tener en gran estima tu santidad, tu nombre, lo que tú eres, Señor, y lo que tú representas para nosotros. Que seas tú lo más importante en nuestras vidas. Y Dios, que lo seas no solamente de nuestros labios para afuera, sino que realmente podamos vivir eso y que podamos tener esas vidas de obediencia que realmente te glorifican a ti. Gracias, Dios, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.